Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 25. 7 de junio de 1941. La casa de la familia Evans. Las vacaciones de verano habían comenzado hacía una semana y Tom ya estaba aburrido. El vivir en una casa protegida por el encantamiento Fidelius limitaba la diversión y las opciones de un joven de 14 años. Sus amigos del colegio no podían visitarlo debido a las restricciones de seguridad impuestas por el ministerio luego de la invasión de las fuerzas oscuras, y su padre no quería que mucha gente supiera la dirección de su casa. Tom sentía que estaba prisionero en su propio hogar, y si bien su padre lo comprendía, no iba a ceder. Tom terminó toda la tarea de verano en los primeros 4 días de su encierro, y el ayudar con los 2 pares de gemelos lo distrajo los siguientes 2 días, pero para un muchacho de 14 años eso no era un buen método de pasar sus vacaciones. Si su padre estuviera en casa podría al menos practicar duelo o sus habilidades como animago, pero estaba colaborando con el ministerio en la lucha contra Grindelwald. La 7ª mañana de sus vacaciones la pasó preparando un par de pociones de 5º año en el laboratorio de su madre. Sarah mantenía su laboratorio mejor equipado y más limpio que el de Hogwarts, y Tom creía además que su madre era mejor que Slughorn en pociones. Sarah había visitado algunos hospitales muggles durante su certificación de sanadora para estudiar ciertos ingredientes y alimentos no mágicos que ofrecían resistencia a los tratamientos mágicos. Ella simplemente se sorprendió por la limpieza y sanidad de los laboratorios muggles, y terminó haciendo lo mismo con el suyo en su casa, dotándolo además de químicos y equipo muggle que pudo comprar gracias a la ayuda de su esposo. Tom sacó del fuego la poción de dormir sin sueño que hervía en su caldero y la colocó en un estante, para que se asentara. Abrió otro de los libros del laboratorio y comenzó a leer el capítulo de la poción multijugos. Estaba compenetrado en las instrucciones cuando su madre lo llamó para almorzar. Luego de chequear la poción que había preparado, se levantó y fue hacia las escaleras, leyendo el libro. El ataque ocurrió justo cuando terminaba de subir a la planta baja de su casa. Tommy. 2 voces gritaron su nombre mientras los gemelos se aferraban a sus piernas. Tom intentó ignorarlos y siguió caminando, con 2 pequeños de 4 años a cuestas. Los gemelos reían con cada trabajoso paso que daba su hermano mayor. Katie cayó al piso primero, seguida de su hermano Michael, y ambos reían desde el piso. ¿Por qué están tan excitados ustedes dos? Les preguntó Tom mirando hacia abajo. La abuela vino a visitarnos, dijo Michael. Tom apoyó su mano en el picaporte de la puerta de la cocina, sintiendo alguna clase de presentimiento. ¿La abuela? La mamá de mami. Rió Katie. Tom entró en la cocina y vio a una bruja de edad avanzada sentada en la mesa. Era igual a su madre, pero con muchas arrugas. Nunca la había visto antes. La madre de Sarah se había mantenido alejada de la familia a modo de protesta debido a la impureza de sangre de su padre. Tía y Ron estaban sentados en sus sillitas altas, comiendo. Habían celebrado su primer año de vida unos pocos días atrás. Ron comía como si nunca hubiera comido antes, mientras que tía no probaba bocado y, en vez, miraba a todos en la cocina. Tom le dijo su madre con una sonrisa. Ella es mi madre, Margaret Underhill. Madre, mi hijo Tom. Tom ensayó un saludo cordial. Hola, señora. El ceño fruncido en el rostro de su abuela se agravó. Así que tú eres el del hospital. Apuesto a que te causa muchos problemas. La última frase fue dicha en voz muy baja, para que solo escuchara Sarah. Sarah hizo un chasquido con su lengua. No sigas con eso, madre. Tom es un excelente hijo, se porta muy bien y fue el mejor alumno de su año en Hogwarts. ¿En qué casa estás, muchacho? Slytherin, señora, le contestó Tom, con sequedad. Slytherin. Sabía que ese colegio estaba ranca abajo. Si Slytherin está aceptando alumnos de sangre mestiza, las cosas están peor de lo que suponía. Se quejó Margaret. Madre. Te he invitado para que conozcas a tus nietos, no para escuchar tus opiniones políticas. Se quejó Sarah a su vez. Tom hizo caso a la mirada de su madre y no contestó para no crear un incidente. Se sentó a la mesa bien lejos de su abuela, quien procedió a ignorarlo.
Sin embargo, Tom notó que hacía alharacas con los gemelos, los pequeños y los grandes, lo que le indicó que no era la primera vez que venía de visita. Ron y Tía se sentían cómodos con su presencia. Suspirando, se dedicó a comer su almuerzo, siempre deliciosamente preparado por Cillie, preguntándose por qué su padre permitía a esa bruja que supiera la ubicación de la casa pero no podía convencerlo de que Nock lo fuera a visitar. Margaret Underwood demostró que era incapaz de cambiar en sus opiniones. Solo 15 minutos después su abuela comenzó nuevamente a hablar sobre la pureza de sangre. Voldemort tendría otro seguidor aquí mismo, se burló Tom, manteniendo el pensamiento para sí mismo. Sin embargo, Margaret escuchó el bufido de su nieto. ¿Tienes algo que decir, muchacho? ¿Sabía usted que por cada generación de familias de sangre pura, la probabilidad de que nazca un niño o niña Skip se incrementa un 11% si no hay mezcla con sangre mugle? El rostro de Margaret se tornó rojo. Tonterías. Cuanto más pura la sangre, más fuerte es la familia. ¿De dónde has sacado semejante basura? Tom se encogió de hombros y mantuvo su tono de voz neutro. Hicimos un proyecto para historia de la magia. En las primeras 4 generaciones la probabilidad de que nazca un Skip es del 4%. La tendencia parece estabilizarse en un 10% luego de la 13ª generación, siempre y cuando no haya sangre mugle. El poder mágico, a su vez, comienza a caer aproximadamente en la 6ª generación. Nunca he escuchado tantas idioteces en mi vida. Algún estúpido ha inventado todas esas cosas y tú te lo has creído, muchacho ingenuo. El ministro Nott fue muy cordial al darnos la información. Parecía estar convencido de que la información era correcta, dijo Tom. La vieja bruja buzó. ¿Por qué el ministro le daría esa clase de información a alguien como tú? Seguramente te dio información falsa para engañarte y hacerte quedar como un tonto. Tom la miró divertido. Bueno, sospecho que nos ha dado la información correcta. No creo que el ministro le dé a su hijo y sus amigos información falsa. Tom notó en los ojos de su madre que estaba aguantando la risa y le guiñó el ojo sutilmente. Margaret lo miró perpleja. ¿Tú eres amigo del hijo del ministro? Mi mejor amigo, le respondió. El señor Potter pensó que nuestro análisis era muy bueno. El apellido Potter le dio a su abuela otra cosa más para quejarse. Los Potter fueron una gran familia. Ahora miren cómo han caído. Una de las mejores familias del mundo mágico reducida a amantes de los mugles. Michael obviamente no pudo seguir la mayor parte de la discusión, pero sí pudo entender la última parte. Abuela, no digas cosas malas de abuela y abuelo. La madre de Sarah se volteó para contestarle a Michael en un tono de voz pegajosamente dulce. Lo siento, preciosura, ¿dijiste abuela y abuelo? Sí, dijo solemnemente. Pues no lo son, querido. Yo soy tu única abuela. Sarah no estuvo de acuerdo. Madre, sé que sabes que los Potter han adoptado a la familia Evans, por lo que Thomas y Elizabeth son sus abuelos y sus padrinos. No vuelvas a decir algo como eso. Margaret miró gravemente a su hija. Los Potter solo buscaban una forma de no perder el apellido. El otro Potter se casó con esa chica Black y se marcharon a Norteamérica. Tom podía sentir la ira fluir desde dentro de su madre, y se prometió que nunca la haría enfadar así. Katia y Michael se miraron confundidos. Los gemelos adoraban a los Potter. ¿Por qué la abuela decía esas cosas tan feas sobre ellos? Tía continuaba mirándolos a todos con gran atención, como si estuviera estudiando la gente. Ron seguía comiendo, pero sus bocados eran más espaciados, ya que sentía la tensión reinante. Las razones de los Potter quedan entre mi marido y yo, y las opiniones de tu círculo de chismosas amigas no nos interesa. Conozco tus opiniones muy bien desde que era pequeña y ahora estás apenando a mis propios hijos. Solo deja de decir esas cosas y disfruta compartiendo tiempo con tus nietos, le dijo, cortante. Tom sintió ganas de abrazar a su madre, pero en vez de eso miró a su abuela para ver su reacción. La madre de Sarah se levantó de su silla. No me hablarás en ese tono. Ese esposo de sangre impura te ha llenado la cabeza con estupideces. Su voz se tornó resignada. Supongo que es mi culpa. Debí mantenerme firme cuando me dijiste que te casarías con ese pobre mago. Ahora solo me queda decirte que terminarás con esta desobediencia y agresión hacia mí o te sacaré de la familia. Tom quiso defender a su madre, pero una mano sobre su brazo lo detuvo. Sarah miró a Tom, instándolo a no interferir. Luego le respondió a su madre con tristeza. Madre, haz lo que creas necesario, como siempre lo has hecho. James es mi esposo y el padre de mis hijos, y Tom es tan hijo nuestro como Michael o Ron.
Y respecto a eso de pobre mago, James no lo es desde ningún punto de vista. Lamento mucho que tu testarudez evite que veas lo maravilloso que es James. Has logrado entristecer a mis hijos, así que creo que es mejor que te marches. Margaret lucía como si hubiera aparecido un dragón en su jardín. Muy bien. Veo que no soy querida aquí. Sarah Evans, como cabeza de la familia Underhill debo informarte que ya no perteneces a la familia. Tu puesto en el árbol genealógico será separado para siempre y no recibirás beneficios mágicos o financieros de la familia. Sarah se levantó con una mirada fría y calma. Bien, Madame Underhill, todo comprendido. Ahora salga de esta casa y no vuelva nunca más. En el nombre de mi esposo le revoco el derecho del conocimiento sobre esta casa y su ubicación. Tom solo pudo mirar incrédulo mientras la señora Underhill se marchaba de la cocina, con su madre siguiéndola. Se levantó y las siguió a cierta distancia, y cuando la puerta de salida se abrió, Margaret no titubeó en su rumbo hacia la calle. Oh, Madame Underhill, le dijo Sarah. La señora se detuvo, sin voltearse. Ya que usted era la cabeza de la familia hasta que mi primer hijo varón cumpliera sus 17 años, mi expulsión significa que usted ya no puede tener herederos directos. Creo que mi exprimo, Charlie M. C. Travish, ahora se ha transformado en la nueva cabeza de la familia Underhill. Que tenga un buen día. Con esa lacerante frase, Sarah cerró con fuerza la puerta. Le tomó unos momentos recomponerse, y al darse vuelta vio a Tom parado tras ella, con Katia y Michael agarrados de sus piernas. Siento mucho que hayan tenido que ver eso. Quería convencerme de que mi madre cambiaría y dejaría sus estúpidos prejuicios de lado. Los chicos asintieron, apenados. Tom, vigila a tus hermanos, ¿quieres? Estaré un rato en mi habitación. Tom volvió a asentir. Seguro, mamá. Los tres chicos vieron a su madre ir a su cuarto. Vamos. Sé dónde papá esconde su helado favorito. Luego iremos a jugar al jardín. Tom rogó que su padre volviera pronto. 1 de julio de 1941. La casa de la familia Evans. Un leve golpe en la puerta despertó a Tom. Tom, ¿estás despierto? Tom miró el despertador. Eran las 8 de la mañana, pero no quería levantarse. No. Le dijo, quejoso. James abrió lo suficiente la puerta como para meter su cabeza, y vio que su hijo estaba oculto bajo las sábanas. Ingresó al cuarto. Canuto golpeteó su cola contra el piso a modo de saludo, mientras Nagini permanecía sobre la cama de Tom. Tom, necesito que te levantes. Hay algo de lo que debemos ocuparnos. El muchacho quiso volver a quejarse, pero algo en el tono de voz de su padre hizo que no lo hiciera. Bien, estaré listo en 5 minutos. 10 minutos después, padre e hijo volaban en sus escobas con un encantamiento desilusionador. James no le había dicho nada a Tom sobre a dónde iban, pero intuyó que era hacia Hogwarts. Las sospechas de Tom se confirmaron cuando atravesaron las protecciones del castillo y enfilaron directamente hacia la entrada principal. Se bajaron de las escobas al llegar y atravesaron el vestíbulo principal a paso redoblado. Estaba todo muy tranquilo allí. La ausencia de alumnos ya era una mala señal, pero el colegio parecía completamente vacío. ¿Dónde están todos? ¿No deberían el director o el profesor Dumbledore haber detectado nuestro paso a través de las protecciones y habernos recibido? James le respondió sin voltearse mientras caminaba. La mayor parte del staff está de vacaciones. Los profesores Dippet y Dumbledore están en una sala de conferencias segura del ministerio, por lo que no han podido recibir el alerta de las protecciones. Tom se alarmó. Somos los únicos aquí. Ya en el segundo piso, James se detuvo en una puerta. Tuve que manipular el calendario para que hayamos podido pasar. James abrió la puerta y entró al cuarto de baño de las alumnas. Papá, ¿haremos lo que creo que vamos a hacer? James lo miró con una sonrisa. Siempre fui un Gryffindor, nunca he seguido las reglas, aunque no porque no quisiera. El ministerio quiere que abras la cámara de los secretos. Su padre fue hacia los grifos, y señalándole uno en particular le dijo. Dile que se abra. Tom se acercó y dijo en Parcel. Ábrete. Y miró atónito cómo el lavabo se separaba para dejar un hoyo a la vista. ¿Recuerdas lo que practicamos la semana pasada con nuestras escobas? Ahora verás para qué servirá. Sin decir más, James montó en su escoba, se elevó y luego enfiló hacia el hoyo, metiéndose en él. Tom esperó unos segundos y lo siguió. El hoyo parecía alguna clase de tubería cubierta de moho por siglos, y mientras bajaba en su descenso controlado con su escoba notó trazos de una antiquísima escalera en los sitios en los que el moho verdoso escaseaba. Un buen tramo más abajo James detuvo su escoba cerca de una abertura, justo antes de una pronunciada curva del hoyo. ¿Qué es esto?
Preguntó Tom, maniobrando con cierta dificultad. James sonrió. Tu ancestro tenía un sentido del humor atroz. En mi segundo año nos tiramos por este tubo por el cual bajamos, y caímos a una cámara más abajo. No creo que te guste bajar allí, ya que el piso está forrado de huesos de rata y piel de basilisco. ¿Has notado las escaleras? Siempre me he preguntado si este lugar era un área de alimentación. Tom sonrió. Solo un Gryffindor es capaz de tirarse por un agujero sin saber dónde terminará. Estás loco. Si yo no fuera así, no habría terminado viviendo 50 años antes de mi nacimiento, soportando a un quejica como tú, le contestó, sonriendo. Tom se rió. ¿Sabes hacia dónde debemos ir ahora? Supongo. Ven, acércate e intenta ordenarle que se abra, le pidió James, flotando con su escoba frente a la abertura, obstruida por una puerta de roble. Tom siseó. Ábrete. La vieja puerta se abrió obedientemente. Al instante un hedor a encierro y humedad los atravesó y ambos se bajaron de sus escobas justo después de pasar por la abertura. ¿Sacamos las varitas? Preguntó Tom, pero vio que su padre estaba blanco. ¿Qué sucede? James sacudió su cabeza. Nada. Sí, saca tu varita. Comenzó a caminar iluminando el lugar con un lumos, seguido por su hijo. Luego de la puerta había un corredor bastante ancho del cual no podía calcularse su longitud por la oscuridad, similar al estilo de las mazmorras de la superficie del castillo. Las paredes estaban libres de suciedad o humedad, y algunos tapices aún colgaban andrajosos. Tom vio antorchas colocadas en soportes a lo largo de las paredes. Luces, dijo en Parcel, y las antorchas cobraron vida revelando la total profundidad del corredor. Cuando vio a su padre mirándolo, le dijo. Por lo menos Salazar no complicó las cosas con comandos difíciles. Al llegar al final del corredor se encontraron con otra pesada puerta de roble. La manija parecía un simple pestillo de latón. He visto puertas como esta en alguna parte del castillo, dijo Tom. No quedó ni una cuando expandieron el colegio para todos los nuevos estudiantes. James asintió. Esta es seguramente una puerta original de las épocas de la fundación. Tomó la manija y empujó. La puerta pareció resistirse, pero luego se abrió con un fuerte rechinar. Al traspasar la puerta, Tom solo pudo mirar atónito. Era una especie de sala, como 3 veces el tamaño de la oficina del director. El techo se cerraba sobre ellos a unos 5 metros del piso, y una gran chimenea de piedra ocupaba casi toda la pared opuesta a la puerta. Había 2 puertas a cada lado de la chimenea, y las otras 2 paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros y pergaminos. En el centro de la sala había un largo escritorio, coronado por una alta y trabajada silla de madera. Tom, mira hacia arriba, susurró James. Tom obedeció y su boca se abrió de par en par. El techo parecía estar encantado de igual forma que el gran comedor, reflejando el cielo celeste escocés casi sin nubes. El mismo encantamiento que el del gran comedor, murmuró Tom. Súbitamente el cielo cambió. Ahora, en lugar de mostrar el cielo del exterior, mostraba el gran comedor visto desde arriba. James lanzó una carcajada. Ese bastardo. Podía observar todo lo que sucedía en el gran comedor desde su confortable agujero. Me pregunto qué más muestra este techo. Tom pensó, y dijo. Sala común de Slytherin. Ahora el techo mostraba el pedido del muchacho. Es la sala común de Slytherin, vista desde la chimenea. Pero ese retrato de Salazar sobre la chimenea es una pintura estática. Prueba la sala común de Gryffindor, dijo su padre. Tom lo intentó pero no obtuvo respuesta. Durante los siguientes 10 minutos los 2 magos se divirtieron observando distintos lugares del castillo. Al final descubrieron que las áreas comunes del colegio y de Slytherin eran visibles, pero las salas comunes de las otras casas y las habitaciones no, a excepción de las habitaciones de Tom y sus compañeros. El baño del segundo piso también era visible, pero solo el área de los lavabos. Mientras miraba el techo, Tom tuvo que sentarse en la silla del escritorio. Sentía que una fuerza mágica estaba probando su mente. Papá, comenzó a decir el joven. Antes de que pudiera decir algo más, una imagen fantasmal apareció frente a Tom. No se parecía a la del retrato de la mansión de los Potter, sino que parecía el Salazar Slytherin posterior a sus accidentes ocurridos por investigar las artes oscuras. Lucía el mismo aspecto simiesco que la estatua que James recordaba. Saludos, mi heredero. He dejado este mensaje cerca del final de mi partida de este colegio. Mi techo me ha revelado que mi antiguo amigo Godric se enfrentará conmigo, acompañado de las otras 2
Soy más poderoso que cualquiera de ellos, pero no de los tres al mismo tiempo. Luego de un par de segundos, la voz siguió siseando en un pesado parcel. Dejaré el colegio y continuaré mi trabajo. La profecía escuchada años atrás estableció que, si me marcho del colegio bajo protesta, nunca volveré a cruzar sus límites nuevamente. Entonces dejo en ti, mi heredero, la tarea de finalizar mi trabajo en este colegio. La influencia de los nacidos de familias muggles debe ser removida del mundo mágico. Corromperán nuestras mentes. Te dejo, mi heredero, 2 regalos. El primero, este lugar. Contiene la mayor colección de conocimiento mágico jamás reunida. A través de una de esas puertas hallarás un laboratorio de pociones y un área de trabajo. Por la otra puerta hallarás el segundo regalo. He adquirido recientemente un basilisco recién nacido. El verdadero rey del reino de las serpientes. Antes de irme esta noche, dejaré a mi mascota bajo un hechizo de éxtasis, y dormirá hasta que tú vengas por él. Se alimentará a través de la magia y su edad se ralentizará. Una vez liberado de su hechizo no podrá ser puesto nuevamente en éxtasis, y se alimentará gracias a un encantamiento que atrae animales hacia una cámara ubicada debajo de este estudio. Allí, bajo mi estatua, el basilisco se alimentará esperando que lo convoques. Hallarás mis notas del basilisco en rollos de pergamino aquí en este estudio. Mis diarios y anotaciones también están aquí. Solo tú podrás leerlos, pero manténlos a salvo. Contienen grandes conocimientos de magia que solo yo poseo. Utiliza bien mis regalos, mi heredero. Con la última frase, la imagen se desvaneció. Tom siguió mirando el punto en donde estaba la imagen. ¿Llegará el día en que la maldición de la línea de sangre de Slytherin lo vuelva así de loco? ¿Qué habrá sentido el otro Tom Riddle al ver y escuchar esa imagen? ¿Será que el tiempo adicional que el otro Tom Riddle tuvo que vivir en el orfanato lo hizo más susceptible a la maldición, o esa maldad vive dentro de él también? Una mano en su hombro lo sacó de sus cavilaciones. Nada está escrito en piedra, Tom. Todo puede cambiar y tú cambias el futuro con tus decisiones. Considera esto y lo que te he contado sobre Voldemort como una advertencia. Tom asintió. Sabía que su padre estaba en lo correcto, aunque emocionalmente no estaba tan seguro. Si no podía vencer la maldición, su locura sería responsable de cientos de muertes. Había escuchado a su padre platicar con su madre sobre la gran cantidad de alumnos que asistían a Hogwarts en esta época, muchos más que en la época de Harry Potter. La idea de esas muertes cayó sobre Tom con fuerza en ese momento. Tom, mírame. El muchacho hizo el esfuerzo y levantó su vista. Tienes un don, si sabes usarlo bien. Sabes cómo hubiera sido tu futuro, utilizándolo mal, pero ya no eres ese Tom Riddle. Ahora eres Tom Evans. Tom pestañeó ante la voz llena de convicción de su padre. Gracias. Parece que ese mensaje me ha pegado, le dijo, finalmente. James sonrió. Ven, sigamos. Aliviado, Tom se unió a su padre revisando todo el estudio. Muchos de los viejos textos estaban en muy buenas condiciones. Creo que este lugar posee algún encantamiento para preservar las cosas. Los libros están increíblemente bien como para tener 1000 años, al igual que los muebles. Y mira, no hay polvo. 5 minutos después, Tom llamó a su padre. Encontré los escritos de Salazar. Están en Parcel. Este lo escribió a sus 11 años, cuando aprendía magia. James siguió mirando las estanterías con curiosidad. Debe ser interesante para leer. ¿Podríamos encontrar algún escrito de los fundadores de primera mano? James tomó un libro al azar y lo abrió para hojearlo. Resopló al leer una parte y recibió una mirada inquisidora de su hijo. Aquí hay un pasaje en donde Salazar se queja de su amigo Godric Gryffindor. Papá, ¿podemos llevar algo de todo esto para leer durante el verano? Solo un par. Siempre podemos volver a buscar más material, si lo necesitamos. Veamos el resto del lugar antes de que nos compenetremos demasiado con los libros. Tom colocó los primeros 5 volúmenes de las anotaciones y diarios de Slytherin sobre el escritorio y siguió a James. Al entrar en una de las puertas, descubrieron el laboratorio de pociones de Salazar. Había una enorme cantidad de equipo antiguo, y mientras algunos de los calderos podrían seguir usándose, el resto estaría mejor en un museo. Había piezas e instrumentos que ni James ni Tom se imaginaron para qué podrían servir. Al ir hacia el área de trabajo del lugar se llevaron una sorpresa. ¿Salazar fabricaba varitas?, preguntó Tom. James no lo sabía, por lo que no pudo contestarle. El sitio contenía todo lo necesario para el trabajo de la madera, por lo menos lo que se usaba 1000 años atrás. Había algunas varitas en diferentes estados de fabricación, sobre almohadones.
Una sierra aperal ocupaba buena parte del piso, y se sorprendieron al notar que casi todas las herramientas eran de origen mugle. Tom caminaba lentamente por la habitación. Vio un estante con una docena de frascos etiquetados. Pelo de unicornio, cabello de Bella, fibra de dragón, colmillos de basilisco. En otro estante había incluso trozos de madera con corteza, esperando su turno para transformarse en varita. Un pequeño escritorio estaba recostado sobre un rincón, con varios libros sobre él. Tom les echó una ojeada y no se sorprendió al descubrir que trataban sobre fabricación avanzada de varitas. Me pregunto si Ollivander sabe sobre todo esto, murmuró James inmerso en su propia exploración. Su familia ha estado en el negocio desde hace tanto tiempo que quizá hayan cruzado caminos con Salazar. Tom esmozó. ¿Asumes que Ollivander no vivía en la época de los fundadores? James soltó una corta carcajada. Unos momentos después, los dos magos retornaron al estudio para encargarse de la segunda puerta. Abrió la puerta lentamente, metiendo dentro un espejo que había conjurado. ¿Realmente crees que Salazar hubiera querido que el basilisco petrificara a su heredero? Volvió a mofarse Tom. James lo miró con gesto asesino. No quiero correr ningún riesgo. ¿No tienes idea del tamaño de esa cosa al no ver al basilisco? James abrió totalmente la puerta. El lugar parecía ser alguna clase de cocina medieval, con una chimenea, una mesada de madera y un par de cabinas. Había otra puerta en el lado opuesto que, como estaba casi abierta, dejaba ver una habitación mucho más grande revestida en piedra. Antes de que James llegara a esa habitación, Tom notó algo. Encontré el basilisco, papá. Los dos magos se acercaron a una gran caja, dentro de la cual dormía el reptil. No llegaba a los 3 metros de largo, y era sorprendentemente ancha para una serpiente de su tamaño. Estaba envuelta en un leve resplandor azulado, por lo que Tom asumió que era el hechizo de éxtasis que Salazar había mencionado. Creo que exageraste un poco en tus historias, susurró Tom, sonriendo. Pillo. Quizá creció mucho en 50 años, dijo James agachándose para ver al animal más de cerca. ¿Lo despertamos?, sugirió Tom, expectante. ¿No tienes suficiente con Nagini y Canuto?, dijo James, cortando el entusiasmo. Dejemos que duerma por ahora. Debemos leer las notas de Salazar antes de lidiar con este bicho, pero nos podría contar tantas cosas. Se quejó Tom. No despertaremos al basilisco, dijo James, poniéndose firme. No hasta que tengamos más información. Se levantó y agregó. Ven, quiero mostrarte algo. James fue hacia la puerta. Al cruzarla se metieron en una enorme cueva de al menos 30 metros de largo por 15 de ancho, y unos 10 metros de alto. Varios túneles sellados conectaban la cueva, y el sello de uno de ellos era extraño y de piedra. Cuando me enfrenté al basilisco tuve que jugar a las escondidas con el monstruo después de que Fawkes le picoteara los ojos. Me persiguió por algunos túneles como algunos de esos, explicó James señalando uno al azar. Nunca llegué a esta cueva, pero estoy seguro que esos túneles terminan todos aquí. ¿Entonces qué es esto?, preguntó Tom acercándose a la boca del túnel con el sello de piedra. Es el pasaje hacia la cámara en donde maté al basilisco, o donde mataré al basilisco, o como sea, dijo, confundiéndose con los tiempos verbales. A continuación, siseó en Parcel algo que Tom no pudo entender y la abertura se reveló ante ellos. James se puso de rodillas y asomó su cabeza. Sí, desde aquí apareció el basilisco. Estamos en la boca de la estatua de Salazar. El padre de Tom sacó la cabeza del túnel y agregó. La cámara de allí fuera servía para los rituales de artes oscuras. Era el turno de Tom. Este metió su cabeza y miró hacia abajo. Era una cámara enorme, con serpientes talladas en las columnas de piedra. El techo tenía un enorme grabado de una gran serpiente rodeando el castillo de Hogwarts, y el piso estaba cubierto de suciedad y arena por doquier. Tom vio, además, un foso en la base de la estatua. Encontré a la hermana de Ron sobre el piso, con la imagen de Voldemort a sus 16 años parado y esperando que se completara la transferencia mágica, dijo James ausentemente, asomándose nuevamente a la abertura. Tom apenas podía imaginarse la situación que su padre le relataba en un tono de voz plana y sin emociones. Creyó que estaba reviviendo en su mente lo que había sucedido, y notó una mirada fría en sus ojos. De nuevo, Tom recordó todo lo que ese hombre había sufrido por culpa de él, o mejor dicho, por culpa de Voldemort. Lo siento, papá. ¿Por qué no regresamos a casa?, le dijo, poniendo una mano en su hombro. Podemos leer las notas y los diarios, y podemos seguir explorando otro día. James asintió y sacó su cabeza de la abertura.
Volvieron al estudio y tomaron todo el material que habían elegido para llevarse, y James agregó unos pequeños pergaminos enrollados cuyo título era Cámara de los Secretos. Tom halló un rollo similar relacionado con basiliscos. James los encogió con su varita y guardó todo el material en uno de sus bolsillos. 12 de agosto de 1941. La casa de la familia Evans. Los dos muchachos corrieron a la habitación y cerraron la puerta tras ellos. El mayor de ellos se dejó caer en una silla mientras que el otro saltó a la cama. «Qué bueno que tus padres te dejaron salir finalmente», dijo Tom desde la cama. Nott puso sus ojos en blanco. «Mi padre está convencido de que el señor oscuro intentará secuestrarme nuevamente. Hay aurores custodiándome casa todo el tiempo, ni siquiera podía salir para jugar al Quidditch. Mi padre puso esta casa bajo un encantamiento Fidelius. Puedo salir siempre y cuando permanezca dentro de la propiedad, así que tengo algo de espacio para volar un poco. Entonces, ¿qué es tan importante como para haber obligado a nuestros padres a que viniera?», preguntó Nott. Tom se levantó y fue hacia su escritorio, sobre el cual había un cofre. «Mira», Nott fue hacia allí. «¿Qué son?». «Las anotaciones y diarios de Salazar Slytherin. Mi padre y yo los trajimos el mes pasado». Nott abrió sus ojos por la sorpresa. «¿Los conocimientos de Slytherin? ¿Puedo leerlos?». «Están en Parcel, y solo pude traducir algunos pocos por ahora». Tomó un rollo y se lo extendió a Nott. Edward volvió a su silla y lo leyó ávidamente. «Nott, ¿has visto cómo nos enseñan que Slytherin solo quería estudiantes ambiciosos de sangre pura?». «Ajá», murmuró Nott sin sacar sus ojos de la traducción. Según sus escritos, la parte de los de sangre pura fue añadida luego de que resultara herido y maldito. Salazar quería estudiantes de sutileza y astucia, magos y brujas que querían llegar a ser los mejores. Nuestra casa ha creído siempre otra cosa, en la versión de un hechicero que se volvió loco por sus experimentos y estudios de las artes oscuras». Nott lo miró sospechando. Ni siquiera tuvo que preguntarle. «Slytherin domina el ministerio, es nuestra naturaleza, pero lo que somos y creemos ser proviene de ideas y conceptos equivocados. Nos hacen creer que a Slytherin solo le interesan los de sangre pura. Quisiera que nuestra casa supiera todo esto, y lo que originalmente pretendía Salazar». Nott solo susurró, asombrado. «¿Hablas sobre alguna clase de revolución dentro de nuestra propia casa? Sabes bien que lo único que un Slytherin adora más que una sutil confabulación es una revolución que saca de encima a los que están en el poder. ¿Y tú sabes cuántos se molestarán con esto? Casi todas las posiciones de poder están ocupadas por miembros de familias de sangre pura de Slytherin. No les gustará saber que las tradiciones que han seguido por siglos eran las equivocadas». Tom levantó una de sus cejas. «Ni siquiera si se las cuenta el único heredero vivo de Slytherin». Nott lo miró entrecerrando sus ojos. «¿Finalmente lo harás público?». Tom titubeó. «No al principio, o hasta después de la guerra. Pero quizás sí en el colegio. Si logramos convencer a algunos estudiantes podríamos formar una base sólida, y quizá eso nos ayude con el resto del alumnado». «¿Has pensado seriamente sobre esto, por lo que veo? ¿Cómo quieres empezar?». «Creo que con las chicas de nuestro año, y luego con los más jóvenes de Slytherin. Si todo marcha bien, podríamos seguir con los mayores», opinó Tom. «Parece un plan», sonrió Nott. «¿Dónde firmo? ¿Cómo nos llamaremos?». Tom se alegró mucho por la rápida aceptación de su gran amigo. «No lo sé, los verdaderos Slytherin». 31 de agosto de 1941. «Grimmauld Place, ¿has empacado tus cosas para Hogwarts?». El joven muchacho se levantó de su silla y se paró respetuosamente frente a su padre. «Ya casi termino, entonces ve y hazlo ahora. Quédate en tu habitación hasta que uno de los elfos te llame para comer». El pequeño asintió. «Sí, padre». 5 minutos después 3 figuras envueltas en largas túnicas se aparecieron en la sala. El dueño de la casa no pareció sorprendido en lo más mínimo. «Buenas tardes, Cristina». Uno de ellos se quitó la capucha y dio un paso. «Black. ¿Tienes noticias?». El hombre señaló unos archivos sobre su escritorio. Según registros del ministerio, Tom Marvolo Riddle nació el 31 de julio de 1930. Contrariamente a lo que clamó Morfin, su madre vivió hasta que su hijo tuvo 4 años y murió al ser atropellada por un camión Mugle. Luego fue enviado a la Fundación Foix, aunque aún no obtuve los registros. La bruja oscura escuchaba mientras revisaba los archivos. «Significa que comenzará el colegio este año. ¿Por qué Morfin estaba tan equivocado con la edad? ¿No nos ha dicho que fue a verlo una vez, acompañado de su padre adoptivo?». Arcturus Black se encogió de hombros.
Si fue adoptado, el ministerio no sabe nada sobre eso. Respecto a su edad, quizás su estadía en Azkaban trastocó su mente aún más. Cristina gruñó ante el comentario. ¿Ya tienen sus identidades falsas? Preguntó Arcturus. Ya no estamos en tu pequeña granjita, por lo que puedes seguir utilizándola para tus aventuras. Nos hemos diseminado en 3 diferentes pueblos mugles y pasaremos desapercibidos. Black miró fijamente a la bruja. Mi padre ha estado en San Mungo desde hace un mes. Quiere establecerse en la propiedad para recuperarse, por supuesto. Nada que ver con esas fotografías que Hans encontró bajo una de las camas. ¿En serio, mi querido Black, esconderlas bajo una cama? ¿No estás un poco viejo para eso? El rostro de Black se puso rojo como un tomate. Sal de mi casa. Mandaré por ti cuando tenga más información. Haré que mi hijo vigile a los de primero de Slytherin y busque a Tom Riddle. Tendrás que hacer lo mismo en el colegio de la fundación, ya que ninguna de las mejores familias tienen hijos en ese lugar. Cristina ignoró los ímpetus de Black. Ya habría tiempo para ello. En vez, sonrió cordialmente. Por supuesto, nos iremos de tu casa. Por favor, avísame cuando hayas dado con información útil. Sin más, la bruja y sus compañeros se marcharon. Arcturus se quedó parado, mascullando ira. Orión, baja inmediatamente. Gritó. Unos instantes después el muchacho bajó las escaleras corriendo y se detuvo frente a su padre. Sí, padre. Luego del sorteo de casas de mañana, me escribirás detallándome cada uno de los muchachos de primer año, especialmente los de Slytherin. ¿Entendido? Sí, padre. Ahora vuelve a terminar de empacar. Sí, padre. Capítulo 26. El gran salón fue decorado con gran estilo para el inicio del año escolar 1941-42. A las pancartas de las 4 casas de Hogwarts se unieron las de los estudiantes visitantes. Los grandes candelabros plateados iluminaban la habitación con un cálido resplandor, mientras que el techo revelaba la tenue luz del sol poniente. Tom entró al comedor con Nott. Se detuvo en la entrada del salón para contemplar la vista. Durante el verano, Hogwarts adquirió un significado especial para Tom. Teniendo prohibido salir de la propiedad Evans, Tom se entretuvo leyendo los diarios recuperados de la Cámara de los Secretos. A Tom le divirtió saber que el famoso Hogwarts, una historia, no era más exacto sobre la fundación de Hogwarts que el artículo promedio de Daily Prophet en la actualidad, si uno creyera en los diarios. Los diarios de Slytherin cubrieron su vida desde el comienzo de su aprendizaje hasta su expulsión de Hogwarts. Es posible que los haya continuado después de dejar la escuela, pero si es así, nunca se colocaron en la Cámara de los Secretos. La lectura de los muchos volúmenes le llevó a Tom la mayor parte del verano restante, pero le dieron a Tom un profundo agradecimiento por lo que lograron los fundadores. Los 4 fundadores fueron aprendices de 4 magos diferentes a principios de los años 900. Los Muggles fueron gobernados por el rey Atelstan. El caos reinaba en Gran Bretaña en esos días. Solo 40 años antes las fuerzas inglesas nativas habían reclamado Londres a los asaltantes daneses. Las redadas de vikingos, daneses, pictos u otros grupos no eran infrecuentes en todo el país. La comunidad mágica de Inglaterra vivía en enclaves cuidadosamente protegidos alrededor del país. Como regla general, las comunidades mágicas de Europa acordaron no interferir con las disputas de los Muggles. Los sangre pura sintieron que no había diferencia entre un gobernante Muggle y otro. Primero se le dio lealtad a la comunidad mágica. El nacionalismo era una lealtad lejana. Estos fueron en los tiempos antes de que existiera un verdadero gobierno mágico. El Ministerio de Magia británico no se formaría hasta mediados del siglo XVII. Un consejo mágico formado por ancianos del enclave se reunió para decidir asuntos y decretar niveles de dominio sobre brujas y magos. El mundo mágico no estaba regido por la ley, sino por tradiciones, rituales y cortesías desarrollados durante miles de años. No existía ninguna nobleza mágica en un estilo Muggle formal. Más bien, la posición se basó en la edad, la experiencia y el poder mágico. Ser acusado de brujería en la Edad Media podría conducir a resultados muy desagradables. Los Muggles tendían a los supersticiosos en estos tiempos. Las malas cosechas, las tormentas extrañas y otros sucesos se atribuyeron a brujas y brujos. La mayoría de los acusados eran simples aldeanos inocentes que parecían diferentes por alguna razón. De vez en cuando, una bruja o un mago nacido de Muggles que vivía demasiado cerca del mundo Muggle era acusado y juzgado. Debido a este caos, la mayoría de los mágicos se quedaron dentro de sus enclaves protegidos, lejos de los Muggles.
En uno de estos enclaves de Londres, los futuros fundadores de Hogwarts fueron aprendices de sus maestros. Los maestros de Salazar y Godric eran hermanos y sus aprendices compartían una habitación. Los resultados fueron espectaculares. Espectacularmente malo, eso es. Los dos chicos se odiaron a primera vista. Salazar creció en Londres y vivió en la mágica Roma durante un tiempo con su padre. Había viajado a Egipto y Mesopotamia para ver los antiguos sitios mágicos. Godric era hijo de un aldeano de un pueblo en la naturaleza salvaje de Gales. Aunque era un sangre pura, Godric se crió junto a sus primos cuando su tía se casó con el cacique mugle local. Godric disfrutaba de las actividades típicas de un niño criado en la pequeña nobleza. Con sus antecedentes contrarios, los enfrentamientos eran casi inevitables. Según su diario, las peleas de Salazar con Godric continuaron hasta los 14 años. Los dos jóvenes magos fueron enviados por sus maestros para recolectar ingredientes de pociones cerca del muro de Adriano. Debido a que los ingredientes eran demasiado delicados para viajar mágicamente, los dos niños se limitaron a viajar a caballo. Según las descripciones de Salazar, lo único sorprendente del viaje al norte fue que ambos sobrevivieron. Ambas partes hicieron bromas desagradables y viciosas desde el momento en que abandonaron la vista de sus amos. Cuando Tom le mostró las entradas a su padre, James resopló y murmuró algo como "suena como mi padre y Snape". Tom no estaba seguro de lo que significaba, pero pareció divertir a su padre. El viaje puede haber terminado de la misma manera que comenzó, excepto por la pareja que cruzó el camino de un grupo de asalto vikingo saqueando una aldea mugle. Un pequeño fuerte en la cima de una colina que dominaba el pueblo ardía brutalmente. Sus paredes de madera ardían bajo el tono de los asaltantes. Los dos jóvenes magos llegaron bajo los encantos de Notemenot para presenciar la violación y el saqueo de la aldea. La escena afectó a los dos jóvenes de manera diferente. Salazar se veía a sí mismo como un hombre culto y civilizado. La barbarie frente a él lo enfureció. Godric vio la aldea en la que se crió. Aunque a muchas leguas de distancia, los dos lugares tenían muchas similitudes. Godric vio que su propia aldea estaba siendo destruida frente a él. Con solo una mirada entre ellos, los dos magos se pusieron a trabajar. Con cuidado de no trabajar demasiado abiertamente, los magos usaron su magia para traer desgracias a los asaltantes. Godric hizo que todos los mangos de sus hachas se pudrieran. Más de un vikingo perdió partes del cuerpo por la caída de cabezas de hacha. Salazar desterró una pequeña presa provocando una pequeña inundación en el afluente donde estaban varadas las embarcaciones de los asaltantes. Los asaltantes se vieron obligados a perseguirlos por temor a que se perdieran o se estrellaran contra las rocas bajo el agua. Con la atención de los vikingos desviada, los aldeanos restantes fueron capaces de recoger sus cosas y huir del pueblo. A través de magia sutil, los magos cubrieron el escape de los aldeanos. Un momento decisivo en la historia del mundo mágico ocurrió cuando Godric notó que un asaltante arrastraba a una joven fuera de una cabaña en ruinas. No había ninguna duda en la mente de Godric sobre las intenciones de los vikingos. Lo que sucedió a continuación no tuvo nada que ver con que la chica fuera especialmente bonita. Era una chica típica de su época con mala dentadura y mala alimentación. Tampoco era mágica de todos modos. Sin embargo, nada de eso importaba. Godric desenvainó su espada y salió de la cubierta de sus hechizos protectores. No fue una pelea justa. El vikingo murió sin ver nunca realmente a su atacante. Sin embargo, sus tres compañeros de barco vieron la llegada de Godric. Ahora los tres luchadores mayores y experimentados se enfrentaron a un niño de 14 años. Con el coraje, y la estupidez, que luego definiría su casa, Godric enfrentó a los tres hombres sin pestañear. Mientras Godric se defendía de su ataque, Salazar se dio cuenta de la desesperada situación de su compañero aprendiz. Poniendo los ojos en blanco ante la tonta acción, Salazar se preparó para ayudar a su compañero mago. Uno de los vikingos cometió el error de subestimar a Godric. Una espada clavada en el muslo fornido del hombre respondió a su error de juicio. Mientras lanzaba su ataque, Godric recibió un corte en la espalda que dejaría una cicatriz por el resto de su vida. Entonces Salazar llegó a la espalda de Godric con su espada desenvainada. Espalda con espalda, los dos magos se mantuvieron firmes contra los asaltantes. La pelea continuó durante varios minutos antes de que sonara un cuerno río abajo. Los asaltantes se apartaron de sus oponentes, dieron media vuelta y salieron corriendo sin una segunda mirada. Los dos jóvenes magos cayeron al suelo exhaustos.
Varias heridas sangraron en ambos jóvenes por su pelea. Parte de su agotamiento provino de la pelea física. El resto provino del conocimiento de que ninguno esperaba sobrevivir a la pelea. Cuando se recuperaron, los dos magos regresaron a donde estaban sus caballos cuando estaban escondidos. Mientras vendaron sus heridas, Salazar comenzó a lanzar un ataque mordaz contra la capacidad intelectual, el sentido común y la posible ascendencia de Godric. Godric simplemente trabajó en silencio sin interrumpir la perorata de Salazar. De hecho, estuvo de acuerdo en que se lo merecía. Fue una tontería atacar con una espada y no usar magia. El viaje de regreso a Londres adquirió ahora un tono muy diferente. No se hicieron bromas. Ningún argumento malicioso llenó el aire. Aunque no fue una amistad inmediata, los dos jóvenes magos desarrollaron un aprecio el uno por el otro durante la pelea. Al final del viaje, ambos habían dado los primeros pasos tentativos para formar una amistad. Los diarios decían cómo los maestros de los jóvenes magos estaban encantados con el cambio de actitud de sus encargados. Menos entusiasmados estaban dos jóvenes brujas en formación que vivían en el mismo enclave. Rowena y Helga eran un poco más jóvenes que los dos magos, pero no se quedaban atrás en sus estudios. Con el repentino final de las hostilidades entre los dos magos, los chicos comenzaron a burlarse de las brujas en su tiempo libre. Cuando los cuatro terminaron su aprendizaje, se formó una firme amistad entre ellos. Aunque dotados de diferentes formas, fueron celebrados como los cuatro mágicos más prometedores que Inglaterra había visto en muchos años. El Consejo Mágico hizo gran parte de las cuatro brujas y magos poderosos. Con su poder y conocimiento, muchos esperaban que tomaran asientos en el Consejo antes de alcanzar la madurez mágica. Los cuatro abandonaron su enclave para viajar en diferentes direcciones. Siguieron sus estudios en pos de sus maestrías en las diferentes disciplinas mágicas. Salazar se centró en pociones, combate mágico y alimancia. Godric también estudió el combate mágico, pero prefirió la transfiguración y el estudio de criaturas mágicas. Rowena estudió runas antiguas, hechizos, alimancia y adivinación. Helga recibió su maestría en hechizos, herbología y pociones. Aunque los cuatro se mantuvieron en contacto a través de cartas, no se volvieron a encontrar durante 15 años. Parcialmente por casualidad pero principalmente por planificación, los cuatro mágicos recibieron sus maestrías del Consejo al mismo tiempo en 961. Se llevó a cabo una celebración salvaje para honrar a los cuatro. Salazar nunca dijo quién abordó la idea primero, pero en algún momento de la celebración, los cuatro empezaron a hablar de tomar aprendices. Esto llevó a una discusión sobre cómo capacitar a los aprendices en áreas de la magia que no eran su especialidad. Un mes después, un pequeño carro cubierto se acercó a un lugar en la naturaleza de Escocia. Era un pequeño valle en las tierras altas cerca del borde del bosque prohibido. Los mugles no vivían cerca por miedo a los fantásticos monstruos que vivían en el bosque. Un miembro del consejo había crecido cerca de una antigua villa romana. Recordó el valle de sus exploraciones de adolescencia. Se erigió una carpa y se inició la inspección. Los cuatro magos construyeron una habitación de piedra nativa a mano durante meses. Se construyeron 4 paredes, el piso y el techo, pero ninguna puerta conducía a la habitación interior. Cada piedra se colocó con cuidado y luego se tallaron runas y se fundieron amuletos. Una vez que se completó la habitación, un ritual de encuadernación ató todos los materiales entre sí y a las fuentes de los materiales. Una puerta apareció en la pared permitiendo el acceso de los 4 fundadores. Los 4 fundadores entraron en una habitación que respondió a todos sus deseos. Dentro de la sala, los fundadores pasaron semanas diseñando su escuela. Salazar estudió arquitectura mugle durante sus viajes, mientras que Helga tenía talento para hacer que los diseños fueran prácticos. Godric y Rowena se centraron en las medidas defensivas y las barreras para su nueva escuela. La sala de diseño les permitió a los 4 imaginar diferentes diseños y caminar por los pasillos de su escuela propuesta. Se pasaron semanas decidiendo todos los detalles. Lo convirtieron en un lugar de aprendizaje, pero también extravagante. Una vez que se completó el diseño, los fundadores activaron el verdadero propósito de la sala. Los 4 prestaron toda su magia a su habitación, cayendo en comas mágicos de una semana. Las piedras, la madera y el metal mágicamente unidos de la habitación llamaron a sus hermanos a formarse a su alrededor en el diseño activado dentro de la sala de diseño. La habitación mágica se elevó cuando se formó un castillo a su alrededor. Cuando los fundadores despertaron de sus comas, su escuela estaba completa.
Durante los siguientes 40 años, los fundadores enseñaron en la escuela. En los primeros días, a menudo se enfrentaban a brujas descontentas y magos molestos porque muchos de los mejores aprendices potenciales se habían ido para asistir a Hogwarts. Asumiendo correctamente que la mayoría buscaba mano de obra barata en lugar de alguien para enseñar, Salazar ofreció puestos de enseñanza en la escuela. Nadie aceptó su oferta. La sala de diseño original se mantuvo para permitir modificaciones en el castillo. Los fundadores lo colocaron en un pasillo aislado en el 7º piso del castillo. Para ayudar a ocultar la sala de diseño, Godric encantó la habitación solo para aparecer ante alguien que realmente necesitaba algo y siguió el pequeño ritual. Incluso los primeros estudiantes no conocían la sala y su secreto solo se transmitió a los directores y maestros de la escuela. Ahora, el último descendiente de Salazar Slytherin entró en el gran salón que diseñaron los fundadores. Aunque había visto el salón varias veces al día durante sus 3 años anteriores en Hogwarts, Tom se detuvo ahora para apreciar verdaderamente lo que estaba mirando. «Tom, ¿estás bien?» «¿Te detuviste?», preguntó Newt. Tom asintió. Luego se volvió hacia su mejor amigo y sonrió. «Estaba pensando en algunos de mis estudios durante el verano. Bueno, sueña despierto más tarde. Tenemos que sentarnos antes de que comience la selección o Slug y nos tendrá detenidos». Tom siguió a Newt a su lugar acostumbrado en la mesa de Slytherin. La selección pasó sin incidentes para Tom. Los primeros años entrantes fueron un poco más numerosos que el año anterior, pero alrededor del 70% de ellos fueron brujas. Parecía un poco extraño, pero antes habían sucedido cosas similares, así que Tom no pensó nada más en ello. Una vez que se completó la clasificación, el profesor Dippet se levantó para dar su discurso de bienvenida. Mientras hablaba, Mary se inclinó y susurró. «Tom, ¿por qué está tu padre aquí?» Tom simplemente le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo. En la mesa del personal, Dippet comenzó su discurso. «Saludos, estudiantes. Bienvenidos a otro año maravilloso aquí en Hogwarts». El director continuó con su seco estilo de zumbido. La mayoría de los estudiantes solo querían que se sentara para poder comer. Sin embargo, su conclusión llamó la atención de muchos de los estudiantes. A un gesto del director, James se puso de pie. «Este año se unirá a nosotros durante 2 o 3 días a la semana el profesor Evans. El profesor Evans impartirá una clase de duelo mágico que será un área de estudio opcional para los de tercer año en adelante. El profesor Evans ha enseñado habilidades de duelo a los aurores y también ha enseñado este curso en la escuela Phoenix». Tom notó que Meritou miró un poco fuera de lugar ante este anuncio. A Tom no le gustaba mucho la profesora de defensa contra las artes oscuras, pero podía ver dónde la nueva clase podría estar tomando el control de su área. Al parecer, su padre también lo hizo. Después de la presentación del director, el nuevo profesor Evans dijo algunas palabras. «Gracias por tu saludo. Mi clase se enfocará en aprender a defenderse del ataque de compañeros brujos y magos. Trabajaremos tanto en duelos formales como en combates mágicos. Esta clase aumenta tus estudios de defensa contra las artes oscuras. Ya que trabajaremos en una sola área de ese plan de estudios, aún se le pedirá que tome esa clase». Gracias. Cuando el nuevo profesor se sentó, Newt se inclinó hacia Tom. «Me pareció un discurso extraño de tu padre». Tom asintió con la cabeza hacia Meritou. «Creo que papá estaba tratando de tranquilizar a Merry pensando que no estaba detrás de su trabajo». «Gracias, profesor Evans», decía Dippet mientras James se sentaba. «Debido a consideraciones de espacio, la oficina del profesor estará ubicada en la ubicación anterior del baño de niñas del 2º piso. Un baño nuevo y más pequeño se puede encontrar al final del pasillo». El director Dippet continuó su discurso, pero Tom ya no estaba prestando atención. En cambio, estaba mirando a su padre. James le lanzó un guiño sutil. Tom sonrió a cambio. «Bueno, eso respondió al problema de colarse en el baño de las chicas para entrar a la cámara». 2 de septiembre de 1941. «No sabía que había un salón en el 7º piso», comentó Mary mientras Tom los conducía al interior de la habitación. Estaba muy bien equipada con sillas y un sofá colocado alrededor de un fuego. El té y las galletas se sentaron en una mesa en el medio. «El profesor Evans lo abrió para nosotros», comentó No desde donde ya estaba sentado en la habitación. Tom llevó a Mary, Shurana y Laura a la habitación. Mary y Laura se acomodaron en el sofá mientras Shurana deambulaba por la habitación mirando las pinturas y los muebles. «He estado aquí antes», insistió Shurana. «Sé que esta habitación no estaba aquí antes». Newt le lanzó una mirada de incredulidad.
Vamos a una escuela en la que aparecieron 3 nuevas torres durante la noche y te preocupa que aparezca una nueva habitación. Vamos, Shurana. Siéntate. Quiero escuchar lo que Tom tiene que decir. Shurana no miró el tono autoritario de Mary, pero se acercó para tomar asiento en una silla de todos modos. Una vez que Shurana estuvo sentada, Laura le sonrió a Tom. ¿De qué era tan importante que no pudiste hablar con nosotros en la sala común? ¿Y por qué no están ella, Haneko, Andrea aquí también? Tenemos que discutir algunas cosas sobre nuestra casa. Esto no los involucra, respondió Tom. Lástima, comentó Mary con una nota ligeramente falsa de arrepentimiento en su voz. Tom resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Mary era una gran chica, pero todas las chicas hacían comentarios sobre las demás cuando estaban ausentes. Era como si estuvieran peleando por un premio o algo así. Tom no lo entendió. Not afirmó que él tampoco, pero Tom no estaba seguro de creerle. Quería hablar con todos ustedes sobre algunas cosas que aprendí durante el verano. Cosas muy importantes que todavía no podemos decirle a nadie fuera de este grupo, dijo Tom. Sacó un pergamino de su túnica. Este es un contrato para mantener en secreto todo lo que te diga a menos que te dé permiso. No, ya lo ha firmado. Si no crees que puedes firmarlo, lo entenderé, pero no puedo decirte nada. Laura recogió el pergamino. ¿Este es un contrato vinculante por arte de magia? Tom asintió. Descubrí cómo hacerlo con unos cuadernos que mi padre tenía en su biblioteca. Pertenecían a un amigo suyo mientras estaba en la escuela. Laura miró a Tom. ¿Es esto tan importante? Tom asintió. Eso creo. ¿Por qué? Preguntó Shurana. No puedo contestar eso hasta después de que firmes el contrato. Mary había estado mirando a Tom con una mirada especulativa. Ella tomó el contrato de Laura y rápidamente firmó su nombre. Devolviéndolo, dijo. Quiero saber qué es lo que te ha excitado tanto. Laura firmó inmediatamente después, mientras que Shurana parecía vacilar. ¿Qué pasa si pensamos que alguien más debería ser informado? No podrás, respondió Tom. La magia evitará que le digas a nadie lo que te digo aquí esta noche. Solo fírmalo, Shurana, dijo Not con tono aburrido. O puedes irte. Shurana le lanzó a Not una mirada de disgusto, pero firmó el contrato. Una vez que terminó, dejó caer la pluma y miró a Tom. ¿Qué es tan importante? Tom tomó su té, lo bebió y volvió a dejarlo. Todo lo que nos han enseñado acerca de nuestra casa está mal. Tom hizo una pausa para levantar las manos para evitar que las chicas lo interrumpieran. Sé que va a ser difícil para ti escuchar esto, pero por favor, solo escucha, dijo con voz suplicante. Tom miró a las chicas. Este verano heredé un conjunto de diarios. Eran de Salazar Slytherin desde sus días de estudiante hasta que dejó Hogwarts. Él habló sobre sus sueños y lo que quería de sus estudiantes. No fue hasta después de que sufrió un accidente mágico que llegó a odiar a los muggles y a los nacidos de muggles. Su enfermedad distorsionó la imagen que la gente tenía de su casa. Quería estudiantes que fueran mentalmente flexibles. Slytherin quería personas que pudieran ver un problema y encontrar soluciones únicas. Esto nos pareció astuto. Quería estudiantes ambiciosos, sí. Pero por ambicioso originalmente significaba estudiantes motivados, no para ganar a toda costa. Seamos realistas. Si eres astuto, no te pondrían en la casa conocida por la gente abiertamente astuta. Las chicas se quedaron atónitas por las palabras de Tom. Mary se sentó con la mandíbula abierta, mirando a Tom en estado de shock. Su rostro se quedó en blanco durante los comentarios de Tom. Laura le sonrió a Tom con una mirada emocionada en su rostro. Shurana parecía la más molesta por las revelaciones de Tom. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo sabes que esos diarios son reales? ¿Qué te hace pensar que puedes decir que más de 1000 años de tradiciones de la casa están mal? Nuestras tradiciones de la casa formaron la base de la verdadera sociedad de magos. Con cada pregunta, la voz de Shurana se hacía más fuerte. Tom se reclinó en su silla para observar a Shurana. Ella siempre había sido la más observadora y contenida de sus amigos. Su arrebato parecía un poco fuera de lugar para ella. Los diarios son reales. He pasado una buena parte del verano revisándolos. No hay posibilidad de que sean falsificaciones. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Ella desafió. Tom le dio una sonrisa bastante fría. Entre otras cosas, fueron escritas en Parcel. Eso limita bastante quién podría haberlas escrito. Shurana le dio a Tom una pequeña sonrisa. Así que tenemos que tomar tu palabra por lo que dicen. ¿Cómo sabemos que esto no es un juego de poder de un mestizo para obtener más poder de los sangre pura? Shurana. Laura gritó.
¿Cómo puedes decir algo así sobre Tom? Ha sido nuestro amigo desde que llegamos a Hogwarts. Tom ignoró a Laura y miró a Shurana. Supongo que tendrás que creer en mi palabra, sangre pura. A menos que tengas otro hablante de Parcel por ahí. ¿De dónde sacaste los diarios? Shurana desafió a Tom. ¿Cómo puedes probar su autenticidad? ¿Por qué los conseguirías? Tom estaba comenzando a ver que el rojo se agolpaba en su visión a medida que aumentaba su ira. Inclinándose hacia adelante en su silla, Tom casi siseó. Soy el único descendiente vivo de Salazar Slytherin. Recuperé sus diarios de la Cámara de los Secretos. Nadie tiene más derecho que yo a esos diarios. Mary y Laura parecían casi a punto de desmayarse ante las enojadas palabras de Tom. Incluso tan impactante como las afirmaciones de Tom sobre los errores de su casa, este puso eso en vergüenza. Ninguno de los dos pudo pensar en ninguna forma posible de reaccionar ante la noticia. Desde que Slytherin dejó la escuela, un descendiente conocido del fundador no había asistido a Hogwarts. La reacción sorprendente fue la de Shurana. Su expresión de enojo desapareció abruptamente para ser reemplazada por una pequeña sonrisa. No es una mueca, una sonrisa honesta. Finalmente lo admitiste. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría su repentino cambio. Tomó por sorpresa a Tom. ¿Qué? Preguntó mientras Nott se echaba a reír. La sonrisa de Shurana se volvió un poco presumida. De verdad, Tom. Te conozco desde primer año. Un hablante de Parcel que es obedecido por todos los adornos de serpientes en el dormitorio. Tienes una serpiente familiar y no necesitas usar la contraseña para entrar a la sala común. La serpiente durante la iniciación de nuestra casa casi se inclina ante ti. Todos los años te busca antes de comenzar la iniciación ahora. No fue tan difícil de entender cuando Tom escuchó sus comentarios, fue su turno de actuar atónito. ¿Lo sabías? Preguntó. Solo necesitaba que lo admitieras, confirmó Shurana con una sonrisa. Pensé que si te enojaba lo suficiente, nos lo dirías. Nott se rió entre dientes. Eso ciertamente funcionó. Demasiado para nuestro astuto heredero del fundador. Oye. La silla de Nott se echó hacia atrás de repente y lo tiró al suelo. Una ventisca de almohadas cayó del techo sobre el cuarto año de Slytherin. Tom. Estás jugando sucio. Las chicas miraron a Nott siendo enterrado por la ventisca de almohadas. Mary murmuró. No voy a preguntar de dónde vienen las almohadas. Luego se volvieron e ignoraron al Nott emboscado para concentrarse en Tom. Laura se volvió hacia Shurana. ¿Por qué no nos lo dijiste? La bonita de cuarto año se encogió de hombros. Lo sabía, pero no lo sabía. No quería iniciar un rumor. Supuse que Tom nos lo diría tarde o temprano. Se volvió una mirada burlona hacia Tom. Esperaba que nos lo dijeras el año pasado. ¿Cuánto tiempo has sabido que eras el heredero de Slytherin? Mary le preguntó a Tom. Tom se encogió de hombros. Pasaron un par de años antes de que llegara a Hogwarts, respondió vagamente. Entonces, cuando estábamos pasando por todas las inducciones de la casa, ¿ya sabías? Debes haberte reído de los estudiantes mayores que intentaban impresionarnos, comentó Laura con una pequeña sonrisa. Tom se sintió aliviado de que se lo estuvieran tomando tan bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Las niñas eran sus amigas, pero todas se criaron en familias donde uno o ambos padres eran exalumnos de Slytherin. Los padres de Slytherin tendían a imponer los valores de la casa a sus hijos incluso más que a los padres de las otras tres casas tradicionales de Hogwarts. Shurana sacó a Tom de sus pensamientos. ¿Qué más aprendiste en los diarios? Durante las siguientes 2 horas, Tom les contó a las 3 chicas y a Nott todo sobre la historia registrada en los diarios de Slytherin. Tom leyó algunos de los pasajes al grupo. Las casas no existieron durante los primeros 10 años de la escuela. Al principio, las casas eran agrupaciones informales con fines de concursos y organizaciones. Los dormitorios estaban separados por edad y sexo, no por afiliación a una casa. No fue hasta poco antes del accidente mágico de Slytherin que la estructura de la casa se formalizó. Los 5 de cuarto año discutieron sus planes para cambiar el rumbo de su casa. ¿Te das cuenta de que vamos a tener que mantener las travesuras de la Revolución? Preguntó Nott. Había planeado hacerlo, respondió Tom, pero ¿por qué dices que tenemos que seguir así? Mantendrá a las otras casas distraídas. Si están preocupadas por las bromas, nadie tendrá tiempo de preguntarse qué está pasando en Slytherin excepto ella, Andrea y Janek, comentó Shurana. Pasan mucho de su tiempo libre en nuestra sala común.
Creo que deberías decírselo. Tom miró a las otras dos chicas y luego a Tom. Se darán cuenta de que algo está pasando. Planeaba decírselo después de que lo discutiéramos esta noche, dijo Tom. No están en nuestra casa, pero casi son Slytherins adoptados. Tom resopló. Creo que ella me hechizaría si mantuviéramos este secreto. Nott se rió. Ella cree que es la madre de todos. Empiezo a hacer mi tarea antes de que ella entre a la sala común. Tengo demasiado miedo de una de sus charlas. Mary le dio a su amiga una sonrisa llena de simpatía. Oh, entonces es porque le tienes miedo y no porque eres dulce con ella. Las chicas se rieron cuando Nott intentó protestar por su inocencia. Tom se guardó sus comentarios para sí mismo. Se dio cuenta de que Nott parecía particularmente preocupado de que Laura aceptara que él no tenía ningún interés romántico en la bruja polaca. La propia Laura se rió de las protestas de inocencia de Nott, pero Tom no estaba seguro de que ella no hubiera notado lo mismo también. Mary captó la mirada de Tom y le guiñó un ojo, diciéndole a Tom que tenía los mismos pensamientos que él. Tom se rió en voz baja ante la sutil manipulación de Nott por parte de Mary. Tom hizo un movimiento de tisk-tisk con los dedos, a lo que Mary le dedicó una sonrisa inocente. Tom interrumpió la risa con una tos silenciosa. Necesitamos regresar a nuestro dormitorio. Es casi el toque de queda. Solo quería agradecerles a cada uno de ustedes. Vamos a hacer que Slytherin regrese al curso que Salazar originalmente pretendía. Le mostraremos al resto de nuestra casa lo que significa ser un verdadero Slytherin. A veces puede ser tan dramático, Tom. Suenas como un político, comentó Mary con una sonrisa inocente. Oh. No hay necesidad de insultar. Tom gruñó con un puchero fingido. Los demás se rieron de la expresión de Tom. 3 de septiembre de 19.411. Oficina del profesor Evans. Tom llamó suavemente a la puerta que antes se abría al baño de chicas del segundo piso. Un comentario silencioso del otro lado fue toda la invitación que Tom necesitó para abrir la puerta. Profesor Evans, supongo. James rió. Mocoso descarado. Entra y cierra la puerta. Tom entró en la habitación y cerró la puerta distraídamente detrás de él. El antiguo baño no se parecía en nada a lo que era antes. Aproximadamente la mitad del tamaño del baño original, la oficina parecía provenir de una oficina ejecutiva mugle moderna, de la década de 1940. Estanterías de roble oscuro bien construidas se alineaban en dos de las paredes. Varios libros compartieron espacio con numerosas fotos mágicas y otros elementos. Una gran mesa redonda dominaba el centro de la sala. La mesa no tenía patas, sino que todo el centro parecía estar hecho de madera maciza. Una gran pintura de Hogwarts colgaba de la pared detrás del escritorio del profesor Evans. El escritorio en sí era de tamaño modesto, pero combinaba con la construcción y la madera de las estanterías. James dejó el libro que estaba en su escritorio a un lado y le sonrió a su hijo mayor. ¿Y qué puedo hacer hoy por usted, señor Evans? Solo quería ver qué le había hecho al lugar, profesor Evans. Se parece mucho a su oficina en la Fundación Foix, pero más pequeña. Tu mamá lo hizo con la señora Catchbottom. Entré después de la ceremonia de selección y la habitación estaba lista. ¿Qué pasó con la apertura de la cámara? James siseó. Ábrete. La gran mesa de conferencias redonda se deslizó hacia un lado para revelar la apertura a la cámara de los secretos. Tom miró hacia el túnel. ¿Lo limpiaste? Los lados se ven limpios. Los elfos domésticos lo hicieron anoche. Al parecer, saben dónde está la cámara, pero solo pueden acceder a ella con el permiso de un hablante de Parcel que sepa dónde está. Llamé a un elfo para preguntarle si podían limpiarla. Nunca había un elfo tan emocionado desde hoy. Lo siguiente que supe fue que había un enjambre de elfos trabajando en el túnel y en toda la cámara. Supongo que tener un área de la escuela que no podían limpiar los dejaba molestos. Tom se rió de la imagen que le evocaron las palabras de su padre. Habría sido divertido ver a los elfos trabajar en las centenarias capas de polvo, telarañas y limo. Mira esto, dijo James con una sonrisa. Escaleras. Tom vio como las grietas que notó en su viaje con escoba por el túnel se ensancharon para revelar escaleras circulares en espiral por el túnel. La activación de las escaleras también provocó que se encendieran antorchas mágicas en pequeños nichos empotrados. Genial, fue el único comentario de Tom. James sonrió. Tobogán. El comentario siseado hizo que las escaleras de piedra cambiaran como las escaleras a los dormitorios de las chicas. Las escaleras ahora formaban un tobogán perfecto que descendía en espiral hasta la cámara de alimentación del basilisco de abajo.
Las antorchas también se habían apagado para dejar a un intruso desventurado deslizándose hacia un abismo solo para encontrarse potencialmente con una serpiente monstruosa. Oh, eso es malvado, dijo Tom en voz baja. Estaba impresionado por el pensamiento astuto de su antepasado. Aunque recordaba que esto tenía la intención de lastimar a las personas, no solo de hacerles una broma. Tengo algo más que mostrarte. Tom miró hacia arriba cuando James cerró el túnel con una palabra siseada. Las sillas alrededor de la mesa se reposicionaron ordenadamente alrededor de la mesa. En menos de 5 segundos no había rastro de que se hubiera abierto un túnel aquí. Ven a mi escritorio, dijo James. James condujo a Tom alrededor del escritorio para colocarse detrás de él. James se volvió para mirar la pintura de Hogwarts que colgaba de la pared. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Tom miró sorprendido cuando la pintura se disolvió en un lienzo negro. Luego apareció la escritura en el lienzo. El conde y la condesa con ayuda e inspiración de los señores Bronx, Patfooty Mahoney presenta mapa de los merodeadores, versión segundo. La escritura se desvaneció cuando se transformó en un mapa de Hogwarts. Al igual que el mapa del merodeador original, este mapa marcaba los nombres de todos en el castillo o en los terrenos. Cada nombre se recortó en un color para resaltar la afiliación, el personal o los visitantes de la casa. Eso es malvado. Tom dijo emocionado. Hiciste un nuevo mapa. Incluso mejor, sonrió James. Localizar en el mapa a Albus Dumbledore. El mapa de repente retiró el aula de transformaciones con la oficina adjunta de Dumbledore y sus alrededores inmediatos. El nombre de Dumbledore estaba bordeado de azul para indicar un profesor. Tom notó el nombre bordeado en rojo de Minerva McGonagall en el salón de clases con él. Antes de que Tom pudiera comentar, James dijo. Mapa, muéstrame Hogsmeade. Ahora el mapa cambió para mostrar todo el pueblo de Hogsmeade. Todas las tiendas y casas aparecieron en el mapa con los puntos de los aldeanos y compradores moviéndose por el pueblo. Tom se sorprendió. Papá, ¿hiciste todo esto? James sonrió. Encontré el libro que mi padre y sus amigos robaron de la biblioteca de Potter cuando hicieron el mapa original. Entre eso, el mapa y la ayuda de tu madre, tenemos el mapa merodeadores, versión segundo. Mirando el mapa, Tom preguntó. ¿Está todo Hogsmeade? Todos los edificios, sí. Los edificios públicos, como las 3 escobas y la oficina de correos, tienen el plano interno visible. Las casas privadas solo muestran quién está en la casa. Hubiera sido una invasión de la privacidad tener el mapa mostrar demasiado. ¿Cómo hiciste esto? Hogwarts no fue realmente muy difícil para hacer el mapa básico. Se relaciona con las protecciones de la escuela y la conexión mágica de la escuela con lo que llamamos la sala de los menesteres. Solo el heredero de un fundador podía hacerlo. Mi padre podía hacerlo debido a su conexión con Potter directamente a Ravenclaw y Gryffindor. Podrías hacerlo como el mayor de la línea Slytherin. CBD Longbottom también podría ser el actual heredero de Gryffindor. Quienquiera que sean los herederos mayores de Ravenclaw y Hufflepuff ahora también pueden. Hogsmeade fue más difícil ya que ninguna protección rodeaba la ciudad. Cuando agregué algunos protectores adicionales en nuestra casa, el ministro me permitió colocar un resguardo de proximidad muy ligero en toda la aldea. Las protecciones leen la firma mágica de cada persona que ingresa a sus zonas, entonces, el mapa puede rastrear a las personas mientras se mueven por las áreas protegidas. Muy bueno, ¿no? Tom asintió con la cabeza. Muy ordenado. ¿Puede esto decirle cuando una de las personas de Grindelwald entra en la sala? Solo dice que son visitantes. Las salas de la escuela solo reconocen a estudiantes, personal y visitantes. Las salas de Hogsmeade son aún más simples con solo aldeano y visitante. Me alertará si alguien intenta traspasar las barreras de nuestra casa. Mirando el mapa, Tom murmuró. Ahora no podré salirme con la mía si hago alguna broma. James se rió. Nadie más sabe sobre este mapa excepto tu madre. Mi padre, Patfooty y Remus estarían muy molestos conmigo si usara el mapa para detener las bromas. Así que supongo que no me daré cuenta de esas pequeñas cosas. Tom le sonrió a su padre. Se sintió aliviado de que las bromas pasarán desapercibidas, pero se preguntó qué significarían esto para sus planes para Slytherin. Casi como si pudiera leer la mente de Tom, James le indicó una silla a Tom y le dijo que se sentara. Tom se preocupó mucho por la repentina seriedad de su padre mientras se sentaba en la silla indicada. James se acomodó en su silla. Tengo algunas noticias para ti, Tom, sobre la caza de Grindelwald. Para ti las preocupaciones sobre los Slytherin y sus planes para ellos desaparecieron por completo. ¿Qué has escuchado?
Después de la invasión de la primavera pasada, nos preocupamos de que realmente no tuviera sentido. Su fuerza era suficiente para ser tomada en serio, pero no suficiente para mantener las tierras que tomaron. Empezamos a buscar infiltrados. James suspiró. La semana pasada supimos que alguien en el ministerio accedió a los registros de nacimiento de Tom Marvel horrible. Desafortunadamente, parece ser alguien con conexiones con Wizengamot y no podemos decir quién fue. ¿Entonces ellos saben quién soy? Tom preguntó casi en un susurro. James sonrió. No exactamente. Mi superior en el departamento de misterios reemplazó ciertos hechos clave sobre tu vida. Por ejemplo, eliminó 3 años de tu edad. Tampoco te hizo llegar al orfanato hasta los 4 años. Esto significa Tom Evans queda fuera de sus parámetros de búsqueda. Tom respiró un poco mejor con la noticia. Tendrás que tener más cuidado con el uso de tus habilidades de hablante de Parcel. En la mente de la mayoría de las personas, te conectan automáticamente con la línea de Slytherin. Si los espías del ejército oscuro se enteran de un hablante de Parcel de 14 años llamado Tom, es posible que te atrapen sin importar lo que dice su perfil. Ahora Tom sintió una sensación de culpa. Su padre estaba haciendo todo lo posible para proteger a Tom y al resto de la familia. El señor oscuro quería al heredero de Slytherin para su propio propósito. Y aquí estaba, diciéndoles a sus amigos exactamente quién era. Mientras intentaba cambiar los ideales de su casa, el mundo adulto intentaba arrastrarlo a la guerra. Tom se dio cuenta de que lo correcto que podía hacer para su propia protección era dejar de lado sus planes para desarrollar la verdadera visión de Slytherin. Pero, ¿quién sabía cuánto duraría esta guerra? Tom sintió que esto tenía que hacerse mientras era estudiante. Una vez que dejó la escuela, sería mucho más difícil influir en la dirección de los estudiantes de su casa. Ahora mismo él era uno de los suyos. Como cuarto año, estaba en el punto de prefecto. Tenía la edad suficiente para que lo tomaran en serio, pero aún lo suficientemente joven como para tener tiempo de cambiar la casa. Si esperaba hasta el 6º o 7º año, no tendría tiempo suficiente para implementar sus planes. Tom luchó con que era lo correcto. Sabía lo que diría su padre. Mantenerlo a salvo sería lo más importante. Pero, ¿qué diría Harry Potter? Tom había escuchado historias sobre el tiempo de su padre en Hogwarts desde que supo por primera vez la verdad sobre quién era su padre y su conexión. La lección que Tom recordó haber escuchado en todas las historias de Harry Potter fue que Harry siempre hacía lo necesario para proteger a los demás y luchar contra el mal. Fue llevado a ello. ¿Por qué Harry tuvo que rescatar la piedra filosofal en primer año? Después de enterarse de la profecía, Tom pudo aceptar eso como un motivo, pero incluso antes de eso, Harry siempre trabajó para ayudar a las personas que lo rodeaban. ¿Tomás? Tom sonrió levemente a su padre. Lo siento, papá. Me perdí en mis pensamientos. Lo que realmente estaba pensando era: me alegro de que mi padre nunca intente usar legilimancia conmigo. Mientras usa sus rudimentarias habilidades de oclumancia para evitar que el nerviosismo se refleje en su rostro. Tom, mantente a salvo. Lo más importante en este momento es tu seguridad. No quiero enfrentarme a tu madre si te pasa algo. Está bien, papá. Haré todo lo posible para que estés orgulloso. Aunque se sentía culpable, Tom estaba orgulloso de esa declaración. Lo que quiso decir con enorgullecer a su padre y lo que escuchó fueron dos cosas diferentes. Este era el turno de Tom de hacer algo por su padre. La corrupción de Slytherin finalmente causó el surgimiento de Lord Voldemort. Al corregir eso, Tom podría asegurarse de que todos aquellos que murieron debido a su yo alternativo pudieran vivir una vida plena. Haría que tanto el adulto James Evans como el adolescente Harry Potter se sintieran orgullosos de él. Después de un par de minutos más de una pequeña charla, Tom salió de la oficina de su padre. Con una gran sonrisa, Tom regresó a su sala común. Si Tom regresara a la oficina de su padre mientras se alejaba, se habría dado cuenta de que James estaba parado en la puerta mirándolo irse. Una extraña expresión a medio camino entre la frustración y la diversión luchó en su rostro. Una vez que Tom se perdió de vista, James suspiró y regresó a su escritorio. James se sentó en su silla y llamó al mapa de los merodeadores para ver a Tom acercándose a la sala común de Slytherin. James observó durante unos minutos cómo el punto de Tom estaba rodeado de puntos etiquetados con los nombres de sus amigos. Con un murmullo de travesura realizada, James apagó el mapa. Mirando por la ventana, James se preguntó: ¿siempre fui tan obvio para Albus cuando estaba a punto de hacer algo heroicamente estúpido?
Creo que le debo una disculpa a mi antiguo director. En su imaginación, James podía escuchar al viejo mago riendo entre dientes y dándole palmaditas en el hombro. 3 de septiembre de 1941. ¿En algún lugar fuera de Liverpool has descubierto algo? La pregunta fue todo el saludo que recibió el mago de la capa oscura cuando entró en el piso Mugle en las afueras de Liverpool. El edificio se parecía a una docena de edificios similares en la zona. La mayoría de los residentes trabajaba en las distintas fábricas y patios. El desempleo era casi inaudito ya que todas las manos se pusieron al servicio para ayudar con el esfuerzo de guerra Mugle. Nadie se fijó realmente en la joven viuda que se mudó al piso con sus hermanos. Todos los vecinos sabían que los recién llegados trabajaban en una de las fábricas, pero nunca preguntaron realmente cuál. No se utilizó magia en el piso, pero una sala muy sutil evitó que los lugareños sintieran demasiada curiosidad por los nuevos inquilinos. Nadie llegó al piso por magia. No se permitieron trasladores ni apariciones dentro de los 30 minutos de viaje desde el piso. No se sabía que ningún mago viviera en su área de Liverpool. Ninguno de los agentes del Ejército Oscuro quería que el Ministerio de Magia británico sintiera curiosidad por saber quién estaba usando magia en el área. Arcturus Black no estaba contento con la restricción. Viajar por medios mugles estaba por debajo de la dignidad de un Black. Alistarse con el Señor Oscuro fue un movimiento para preservar a la antigua y noble familia Black. El Ministerio británico estaba siendo descarriado por amantes mugles como Potter y ese idiota inefable, el Conde. Desafortunadamente, los lacayos del Señor Oscuro no parecieron reconocer el honor que les hizo al unir sus fuerzas. El Señor Oscuro prometió a la familia Black el dominio de toda Gran Bretaña después de la victoria de Grindelwald. Arcturus Black sería el regente del Señor Oscuro en Gran Bretaña, mientras que Grindelwald gobernó directamente el resto de Europa. Por lo tanto, Black podría garantizar la supervivencia de su familia y de las otras familias de sangre pura de Inglaterra que piensan correctamente. ¿Has descubierto algo? La aburrida condescendencia de la voz de la bruja hizo que la sangre de Black hirviera. En un tono frío y aristocrático, Black respondió. Mi hijo me envió un perfil detallado de todos los estudiantes de primer año que ingresaban a Hogwarts. Ninguno de ellos encajaba exactamente en el perfil. 2 niños encajaban en el perfil físico correcto. Confirmamos que ninguno de los 2 es huérfano. Uno es un Ravenclaw de sangre pura y conozco a su familia. El otro es un Hufflepuff nacido de mugles. El heredero de Slytherin no está en Hogwarts. La bruja asintió. Uno de nuestros simpatizantes que huyó de Francia consiguió un puesto menor en la escuela de Phoenix. Un estudiante allí parece encajar en el perfil, pero puede ser exagerado. Uno de los magos del Ejército Oscuro preguntó. ¿Podría ser educado en casa? No asistí a una escuela mágica. Mis padres me entrenaron ellos mismos. Si su ministerio supiera quién era el niño, podrían haberle impedido asistir a su escuela. Cristina la bruja oscura asintió con la cabeza. Lo que dices tiene sentido, Wolfgang. Black, averigua si el ministerio lo tiene escondido en alguna parte. De lo contrario, es posible que tengamos que intentar agarrar a este chico de la escuela Phoenix y probarlo. Black asintió. Tomará tiempo. No me atrevo a moverme demasiado rápido o llamaré la atención sobre mí. Me di cuenta de que comenzaron a mirar a los miembros de Wizengamot más de cerca que antes. Cristina hizo a un lado su preocupación. Solo obtén la información. Oh, y haz que tu hijo mire también a los de segundo año en Hogwarts. Puede que haya comenzado antes de lo que esperábamos. Black apretó visiblemente la mandíbula ante el obvio rechazo de la bruja. En lugar del maleficio que desesperadamente quería lanzar, simplemente dijo. Muy bien. Luego se volvió para regresar a casa. Final capítulo 26.